Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. De este mes que estamos viendo al rey Josías como líder en Israel, ¿verdad? Como lo habíamos comentado la clase pasada, de que comúnmente decimos nosotros, o erróneamente decimos, de que los niños son el futuro de la iglesia, o los jóvenes son el futuro de la iglesia. Pero ya vimos que a través de este rey, eso no es tan cierto. Los niños y los jóvenes son el presente de la iglesia, porque ellos también predican, ellos también enseñan con su ejemplo. Y eso es lo que estábamos discutiendo también la semana pasada. Y también vimos de que si nosotros ya sabemos que existe una estructura, es decir, que necesitamos varios líderes en la congregación, es decir, ministro de canto, ministro de jóvenes, ministro de predicadores, evangelistas. Si ya sabemos eso, hermanos, la idea también es empezar a forjarlos desde su niñez, empezar a apartarlos desde su niñez, empezar a enseñarles desde ese momento para que cuando lleguen a ya ejercer su cargo, pues se le haga más fácil. Y también vimos algunos comentarios de que a la hora de elegir el anciano, no es que los requisitos los vaya a cumplir a partir de ese momento, es que ya lo debe estar practicando como cristiano, como miembro de la iglesia, pero no solamente el varón que vaya a ejercer el cargo, también su esposa y finalmente también el niño, que es el punto que estábamos analizando la semana pasada con respecto a este rey. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos entonces en las primeras acciones de su liderazgo. ¿Qué es lo que hizo en primera instancia? Ya finalizamos la lección pasada que el rey Josías, a los 8 años de su reinado, decidió ser como un rey, decidió seguir los pasos del rey David, no de su padre, como bien lo recalcaba el hermano, que fue malo, no como Manasés, sino como el rey David. Y entonces nosotros debemos de fijarnos cómo es nuestro andar día a día, cómo nosotros ejercemos el liderazgo, porque siguen o nos siguen los niños, que ellos si se idealizan o se mentalizan, mire, yo quiero ser como el hermano Denis, yo quiero ser como el hermano Rafael, yo quiero ser como el hermano Francisco, yo quiero ser como el hermano Genor, o hermano Wilson, yo quiero ser como mi papá. Incluso los niños empiezan a idealizarse y a forjarse metas para cuando él llegue. Y entonces ahí finalizamos la semana pasada que este rey decidió ser como el rey David. Así que nuestros objetivos que tenemos que lograr el día de hoy, vamos a examinar la estructura organizacional del rey, qué es lo que estaba pasando con el rey, quiénes lo acompañaban, y también estaremos analizando la parte de la estructura organizacional de la parte del culto o del templo religioso. También estaremos viendo las primeras acciones en sí, cómo en sí ahora realmente él lo pone en práctica, y también a través de estas lecciones o estos análisis que vamos a estar haciendo, identificar algunos rasgos de liderazgo, como él le hizo, y todos ellos vamos a estar aprendiendo o extrayendo lecciones para nuestro buen vivir y también para nuestro liderazgo. Así que comencemos entonces. La estructura organizacional en la corte, es decir, dentro del rey, estaba de la siguiente manera. Safán, hijo de Azalías, según de Reyes 22:3, esto se consideraba que era un funcionario importante, pero también era el tesorero y era el escriba en ese momento. Aquí estamos empezando a pensar de que ya tiene 8 años de su reinado, aproximadamente de edad tiene 16 años, cuando se empiezan a mencionar todos estos personajes que vamos a estar viendo. Entonces estamos viendo de que ahí está Safán. Safán es tesorero, es un escriba, y él estaba también en un cargo importante, era el más apegado al rey. También estaba Masías, el gobernador de la ciudad,
Esto es muy interesante. ¿Por qué existe un gobernador? Según 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. ¿Por qué existe un gobernador? No es nada más el rey y también los sumos sacerdotes. Y aquí menciona un gobernador. Cabe mencionar que ellos han sido influenciados por Asiria, por el imperio asirio, y ellos, o sea, el reinado, empiezan a poner ciertas estructuras o jerarquías para que puedan realmente administrar el reinado. Entonces, estamos diciendo de que siendo aún joven, había un gobernador dirigiendo la nación cuando estaba pequeño. No solamente eso, también estaba Joá. Dice que este Joá es canciller y era el encargado de reparar el templo. Al rato vamos a estar viendo ese punto. También estaba Ahicam, hijo de Safán. Este es el hijo de este hombre, perdón, Safán, sí, el hijo de Safán, que era también muy apegado al rey. Entonces la estructura gubernamental estaba bien organizado, y Asaías, que era el que lo servía directamente al rey. Estamos viendo entonces una estructura bastante compleja en la cual no solamente el rey estaba ahí de pequeño gobernando, había una estructura muy compleja. ¿Qué lecciones aprendemos de esta estructura? Sí. Perdón, yo creo, hermano, que a veces nosotros pensamos que bueno, es en el mundo donde usted ve estas cosas. No, vemos la escritura desde tiempos muy antiguos. Ya realmente pues hay modelos de lo que es la división, la repartición del trabajo. Ya, porque definitivamente pues Israel, por ejemplo, como nación, administrar una nación para un solo hombre era imposible. Y así lo vio Jetro cuando le sugiere a Moisés crear una estructura organizacional y repartir el trabajo. Entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento, hace 2000 años atrás, el Señor establece una estructura que debe dirigir su iglesia. La iglesia debe ser dirigida por un equipo de hombres con ciertas cualidades, porque también Dios, para que haya éxito desde el punto de vista espiritual, el Señor entonces se encarga de establecer un perfil puntual, características puntuales que aquellos que han de ser parte de esta estructura necesitan reunir y trabajar en reunir esas cualidades para garantizar el bienestar espiritual de la iglesia. Claro. Entonces estamos dando cuenta de que no es nada más el predicador que va a elegir, no es nada más el evangelista. Es decir, ya si tenemos una estructura bastante sólida, bíblicamente hablando, ahora podemos darnos cuenta de que esa estructura no es una sola persona, no es solamente un líder que está dirigiendo ahí, son varios. Y entonces estamos viendo de que cada uno cumple una función. En este caso Safán era el escriba y era también el tesorero. El gobernador era el que dirigía gran parte de la nación, pero después de eso viene el canciller. El canciller era prácticamente el que se dirigía de las cuestiones más o menos judiciales, de las cuestiones de regulación de los reglamentos. Eso es lo que se dedicaban ellos. Y estamos dándonos cuenta de que el líder no va a estar nunca solo. Cabe mencionar de que todos estos hombres eran mayores de edad. El rey Josías en este momento tenía aproximadamente 16 años de edad, es decir, 8 años de su reinado. Y se mencionan todos estos líderes, todos estos personajes en la cual ellos cumplen una función muy importante, en la cual vamos a estar desarrollando poco a poco. Así que, hermanos, ¿tienen algún comentario más? Prosigamos entonces. La organización dentro del templo estaba de la siguiente manera. Miren, estaba el sumo sacerdote Hilcías, y nos da una luz en Jeremías capítulo 1, versículo 1, que este es el padre del profeta Jeremías.
Y si leemos el versículo 2, dice que aún era joven el profeta Jeremías. Y entonces estamos dándonos cuenta de que Jeremías y Josías tienen prácticamente la misma edad. Son contemporáneos. Y también nos damos cuenta de que Hilcías era el que lideraba o era el que apoyaba en las cuestiones de las leyes de Dios. Y hay algo muy interesante que vamos a estar viendo al rato con este hombre. Si era el sumo sacerdote, porque no sabía algunas cosas. Hay algunas cosas de que él no tenía en su dominio. Pero él era prácticamente el consultor, o sea, Josías iba y consultaba a este hombre. También existían mayordomos. Estos dos mayordomos dependían del sumo sacerdote. Y hay otra estructura en la cual se menciona de que después de ellos hay unos practicantes que estaban capacitándose para ser sumos sacerdotes. También vemos a Zacarías, que era el que supervisaba toda la obra del templo, y al rato vamos a estar viendo cómo ellos empiezan a ejercer sus funciones. Y Micaía, miembros de los que fueron enviados para buscar el guía. Así que esto es la estructura básicamente en la cual se encontraba dentro del templo. Entonces, ya iniciando su liderazgo, en Sofonías capítulo 1, versículo 1, menciona lo siguiente. Sofonías se cree de que es prácticamente un primo del rey Josías. Era un primo, por así decirlo, en tercera generación. Y entonces este hombre estaba profetizando en ese día y empieza a decir: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedelías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Es aquí cuando el rey le empieza a llegar una serie de informaciones a través del profeta Sofonías. Le empieza a llegar algunas informaciones en la cual todo el reinado tiene que cambiar. Y miren lo siguiente: palabra de Jehová, Jeremías capítulo 1 versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Así que hasta este momento Josías aparentemente no sabía nada. Hasta este momento Josías no estaba actuando como un líder en sí. Josías le estaba llegando la información a través de estos dos profetas, y específicamente en el año 13º de su reinado. Vamos a ver una gráfica. Veamos esta gráfica. Inicia a los 8 años, ¿verdad? Esta es la edad que empieza a gobernar hasta los 39 años. A los 8 años ya vimos de que empieza a seguir a David, su padre, un rey en la cual él fija su meta y él fija su vida prácticamente. Y de los 8 años, dice el profeta Jeremías, dice en el 13º de su reinado, es decir, a los 13 años de su reinado, que tiene aproximadamente 21 años, llega Jeremías en Jerusalén y empieza a profetizar. Y empieza el rey prácticamente a escuchar lo que dice el profeta Jeremías con respecto a la nación. Después de esto, es aquí en donde empieza ya a reinar. Entonces forja una decisión. En 2 de Crónicas capítulo 34, vamos a leerlo. 2 de Crónicas capítulo 34, versículos 3 al 7. ¿Qué nos puede leer? A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos,
imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Estamos viendo entonces, dice, segunda de Crónicas que acabamos de leer, de que empieza a los 12 años, ¿verdad? Pero Jeremías, que leímos, o que estábamos viendo, dice que empieza a venir Jeremías a profetizar cuando él tenía 13 años. Entonces, ya estaba actuando supuestamente, pero es posible que sí, pero tampoco es todo 100% así. Miren, lo que pudo haber pasado es lo siguiente, que él empezó, o sea, Jeremías, a profetizar el fin del año 12 del reinado. Y entonces escucha el rey Josías la profetización de Jeremías y empieza a actuar, dice, en el año 12. Es decir, que Josías empezó a trabajar en su liderazgo ya a los finales del año 12, y es por eso que se registra en Segunda de Crónicas de esa manera. Y en Jeremías dice claramente 13 años. Es decir, 13 años después del reinado empieza a reinar, a cumplir todas las profecías, o a tomar decisiones respecto a la profecía que traía Jeremías y que traía Sofonías. ¿Cuál es la profecía? Recuerde entonces de que Israel, desde el año 0 o el año 8 del reinado, el año 8 de edad de Josías, hasta este año 21 años, que son aproximadamente 13 años, la idolatría seguía en apogeo. A pesar de que él entró, no solucionó todo el problema inmediatamente que entró. No empezó a ejercer su función, simplemente empezó a ejercerlo desde el año 13, es decir, cuando él tenía 21 años de edad. ¿Quién tiene 21 años de edad? ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Usted? ¿Quién tiene 21? Ahí está, miren, igualito. Entonces, a esa edad, también yo tengo 21. ahí está, hermano, 21. Ahí está 28, hermano. Miren, escucha la profecía, escucha Jeremías, escucha Sofonías. ¿Qué es lo que le iba a pasar a Israel? Destrucción total. Porque recuerde que empiezan estos a profetizar con respecto al exilio, que ellos van a ir al exilio. Y el reino de Israel en este momento ya estaba hecho pedazos. El reino del norte ya estaba hecho pedazos en este momento. Y entonces, durante 13 años del reinado de Josías, la idolatría seguía en apogeo. No había nada de cambios, seguía exactamente igual. Y entonces, cuando llega la profecía, cuando llega Jeremías, empieza del año 13 hasta el año 18 a ejercer sus funciones. Empezar a realizar lo siguiente. Dice que acabó todo con las imágenes de acera, no al 100%, vamos a ir viendo. Las esculturas también, dice, desmenuzó y esparció el pueblo, todas estas cosas, el polvo de las esculturas, el polvo de las imágenes, dice que lo esparció en la tumba de los sacerdotes que adoraron estas imágenes. Leamos Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3. 13, 1 y 2. 1 y 2. Capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 3. Salomón
hijo, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Primera de Reyes, capítulo Dice, 13. he aquí que- Ah, es 13. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y entonces también estamos dándonos cuenta, miren, quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Es decir, que los sacerdotes, quienes adoraron a los falsos dioses, que se dedicaron a la idolatría, fueron quemados los huesos. Así que estamos dándonos cuenta de que es a los 13 años de su reinado empieza realmente a tomar o a valer por sí mismo las decisiones por sí mismo. Y fíjense lo siguiente, empezó, dice que en Jerusalén y en Judá, toda esta parte del reinado empezó a acabar con todo este tipo de idolatría. Pero nos añade los siguientes versículos que leímos en segunda de Crónicas. Dice que fue hasta Simeón, fue hasta Benjamín, Efraín, Manasés y llegó hasta Neftalí. Y dice todas las demás naciones del reinado. Y entonces estamos dándonos cuenta de que el rey Josías estaba ya en su liderazgo inicial acabando con todo tipo de idolatría, pero no solamente en Judá, que es donde él está reinado, dice que se llegó a las demás naciones. Así que nosotros tenemos un gran trabajo y un gran reto. Primero es organizarnos aquí, corregir los detalles que tenemos, y cuando tengamos la oportunidad, cuando ya está bien establecido dentro de la iglesia, dice salir a otros lugares, porque aquí en este momento, mire lo que estaba pasando, Asiria en este momento estaba debilitándose, y por lo tanto el rey aprovecha esa oportunidad y empieza a ir en todo el reinado de Israel a empezar a eliminar todo tipo de idolatría y empezar realmente a componer el templo de lo cual estaba, a empezar a reestructurar de nuevo todas las cosas malas que ellos hacían. Pregunta hasta aquí, comentario. Pienso, hermano, que las primeras acciones que él toma para el pueblo pudieron haber sido un poco drásticas, dado que él está combatiendo algo que el pueblo está acostumbrado y que ama hacer por el pueblo. Entonces, para mí me parece interesante de que el líder siempre va a hacer lo correcto cuando debe de hacerlo, y eso a veces a las personas en su momento quizás no lo entienden, pero al final él cumple con lo que Dios dice, y es lo importante de ver eso, de no complacer a la gente, sino hacer lo que Dios le mandó que hiciera. Claro. Si nos estamos fijando en la gráfica, tiene ya 13 años, más los dos de Amón, 15 años de idolatría, porque recuerde que Manasés, que es este rey, limpió gran parte de la idolatría, pero no lo limpió todo, y entonces Amón empezó otra vez a trabajar durante 2 años, pero murió, y más los 13 años serían 15 años de idolatría, en la cual el pueblo estaba ya practicando plenamente. Y entonces llega este rey y empieza a acabar con todo en 6 años. Serían 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5 años de trabajo arduo. Y en toda la nación de Israel, no solamente en Judá, en toda la nación de Israel. Creo que aquí hay visión. No, miro en este proceso, porque definitivamente él llega al reino siendo un niño, pero logra comprender su responsabilidad, y luego entonces se propone hacer la voluntad de Dios.
¿no? Que es la gran diferencia de estos reyes. Unos se inclinaban por hacer la voluntad de Dios, la mayoría no. Sin embargo, él decide seguir el camino del abuelo David. Y aquí entonces, definitivamente la nación estaba plagada del problema de la idolatría, y él se traza como meta limpiar todo eso. Y tal como usted presenta en la gráfica, aparentemente este proyecto dura 5 años. En 5 años, realmente pues, trabajando en esa meta, logra limpiar, no sé si lo hizo en 100% o no, pero logra corregir en gran parte el problema espiritual, diríamos, más serio que tenía la nación, que era el tema pues de la idolatría, aunque a la postre Dios lo va a curar con los 70 años de cautiverio. Esa es la cura para ese mal de raíz, pero vemos que él aprende a tener visión y a tener metas, y no era un hombre que tenía una visión allí muy reducida, no, él miraba a la nación completa, abarcaba, su misión era abarcadora. Yo creo que ese es el plan de Dios, y hay congregaciones que gracias pues a esa visión, la obra de Dios se ha ido extendiendo por muchos de nuestros países. Y por ejemplo, vale la pena resaltar los hermanos de Forest Park, que ellos pues establecieron la congregación hace mucho tiempo, se organizaron, pero muchos de los hermanos que empezaron la obra acá en Panamá y tuvieron esa visión en su momento ya están muertos. Pero el liderazgo actual realmente sigue viendo, considerando que esto es muy importante, pero ellos están organizados, ellos son fuertes, y ahora entonces también dedican parte de su esfuerzo a la expansión del Evangelio, a asegurarse de que el Evangelio pueda seguir expandiéndose. Entonces yo creo que ese es el plan de Dios para cada congregación, y nuestra congregación es importante que tengamos empecemos a tener esa visión, ¿verdad? No solamente somos nosotros, sí necesitamos organizarnos primero, ser fuertes, ¿verdad? Ayudar a nuestra propia gente, pero luego hay que mirar todo el país, y luego hay que mirar hacia afuera de las fronteras, porque hay muchas almas que ayudar en todo nuestro alrededor. Mire, ciertamente el rey, como lo comenté hace rato, el imperio de Asiria estaba en decadencia, y entonces él empieza a aprovechar esta oportunidad, empieza a expandirse, empieza a solucionar los problemas, no solamente en Judá. Y esta es una gran lección en la cual nosotros podemos aprender. A través de una estructura sólida, a través de un gobierno bastante estable, podemos expandirnos, podemos hacer que crezca el Evangelio, podemos hacer que el Evangelio no solamente se quede en un solo lugar. El confort. Y entonces salir y expandir, ver otros lugares, pero estratégicamente ir viendo los lugares donde están los problemas y ahí ir a solucionar. Es decir, que no hay evangelio en ese lugar. Así que esta es una gran lección que nosotros aprendemos en este momento, en la cual él empieza en su liderazgo. Vamos a leer 2 de Crónicas 34, 8 a 9. ¿Quién lo puede leer? A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azaría, a Moab, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote, Hilcías, y vieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de todos los habitantes de Jerusalén. ¿Qué características de liderazgo nosotros podemos identificar del rey Josías
en estos dos versículos? Dice que limpió la tierra y también la casa. Ajá, son las acciones que él realizó. Entonces, dice que limpió toda la tierra, es decir, la tierra de todo Israel, y ya lo vimos. Y la casa, el templo, empezó a limpiarlo, empezó a sacar toda la idolatría que estaba ahí. Después de que regresó de esta campaña que realizó, después de que él termina hasta Neftalí, regresa otra vez a Jerusalén, ¿qué es lo que hizo? Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Jehová, y a hijo de Joacás, y canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. En su liderazgo estamos dándonos cuenta de que no solamente se quedó limpiando la casa, no solamente se quedó acabando toda la idolatría, dice, envió ahora al gobernador, al canciller y a su tesorero, dice, a dejar, dieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová. ¿Qué es lo que aprendemos con estos dos textos? Uno, la acción que realizó, limpiar todo Israel y también el templo. Dos, ¿qué otro podemos aprender? Hay algo muy importante que para nosotros es un punto débil. Hay un punto en que nosotros puede ser nuestra perdición. ¿Qué es eso? Miren, dice, dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban en la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, o sea, de toda la nación donde ellos fueron, trajeron dinero. Los levitas le dieron dinero al rey, pero ¿qué pasó? ¿Se lo quedó? ¿Qué pasó con el dinero? Le dieron el dinero al sumo sacerdote. Le dieron el dinero al sumo sacerdote Hilcías, o sea, que él administrara este recurso. Pero ¿por qué no se lo quedó el rey si él tenía a su tesorero? ¿Por qué no se lo quedó? Porque ese tenía un propósito, era para reconstruir la casa de Dios, ¿no? Tiene un propósito. El dinero, hermanos, Para restaurar el templo. para restaurar el templo. Así que el dinero que se recoge en la ofrenda tiene un propósito exclusivo. Y nosotros no lo podemos malgastar. Él, dice, envió el dinero al sumo sacerdote con propósitos específicos y no se lo quedó él ni un poquito. Yo tengo mi tesorero y yo voy a hacerme cargo del templo. No. Él, como la estructura que había, respetaba esas dos estructuras. Y entonces, si el dinero era para reparar el templo, ahí se fue todo el dinero. Entregó todo el dinero. Y entonces, el sumo sacerdote también, como vimos, tiene su estructura, tiene sus mayordomos, tienen quienes lo ministren. Y todos ellos empiezan a trabajar para reparar el templo. Así que estamos aprendiendo entonces un punto muy interesante: la honestidad. A pesar de que sea el rey, a pesar de que tenía una estructura, un tesorero, a pesar de que él podía hacer o disponer el dinero para el reinado, lo dedicó para el templo. ¿Qué acciones podemos hacer con el dinero? ¿Qué acciones? ¿Y en dónde estamos utilizando el dinero? Una cosa interesante es que el nombre Hilcías en hebreo significa mi porción es de Jehová o mi bendición, incluso puede referirse a un terreno. Todos los bienes son de Dios y eso es lo que se está trabajando este mes con los sermones. Todo lo que se da, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Listo. Y entonces,
para hacer un montón de cosas. Y en este punto estamos dándonos cuenta de que se lo están dedicando otra vez al dueño. ¿Quién es el dueño del dinero? A Dios. Están utilizando otra vez para reparar el templo. Así que nosotros podemos hacer también con el dinero evangelio, expandir el evangelio, ayudar a los necesitados, no retenerla. Pero miren lo siguiente, sigamos leyendo. Dice que se lo dio a Hilcías, pero tampoco él se lo queda. Él no se lo queda tampoco el dinero, sino dice, le da a los mayordomos quienes administran. Y entonces ellos son los encargados de comprar madera, comprar piedra para reparación del templo. Confianza. Estamos dándonos cuenta de que el rey también tenía una confianza plena de los servidores. No solamente él hacía sus buenas funciones, y tenía una plena confianza también con los demás. Así que nosotros debemos aprender a confiar en los hermanos, y ellos van a hacer su trabajo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy como conclusión? De manera personal. Hay que delegar mucho. Delegar funciones es una primera conclusión. ¿Qué más? Sacar lo malo y tratar de levantar lo bueno. Él destruyó los lugares altos y él lo tomó para edificar la casa de Dios. Entonces él estaba quitando lo malo y proveyendo para lo bueno. Excelente. ¿Qué más? Tener una visión amplia de la necesidad y del trabajo que hay que hacer en cuanto a la predicación del evangelio. Claro. Entonces, hermanos, todas estas cosas que nosotros aprendemos día a día, domingo con domingo, miércoles con miércoles, es una exigencia que nosotros debemos ya de empezar a poner en práctica, que nosotros debemos tomar nuestro criterio. Ahora sí, empecemos. Empecemos. Y entonces es un llamado a nosotros prácticamente, que empecemos nosotros a trabajar como dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga, y nos estaremos viendo la otra semana con el apogeo del liderazgo de José.